Me llamo Mariana. Lo que voy a contarles no es una ficción, es lo que me ocurrió en la profundidad de la red. Para muchos será otra historia de terror más, otra anécdota exagerada sobre la Deep Web, pero para mí fue el comienzo de una fractura que todavía no sé si podré cerrar. Cada vez que repaso esa noche quiero llorar. Mi vida quedó marcada, y saber que quien me hizo esto sigue libre convierte todo en algo más insoportable. Todo empezó una noche corriente. Había quedado con unos amigos. Habían tomado un par de copas, yo no. Estábamos relajados, charlando del trabajo cuando una compañera nos llamó a su pantalla. Quería que viéramos algo. Nos acercamos al monitor y ahí estaba alguien escribiendo en tiempo real. Su rostro en la cámara no era normal. Parecía deformado, como si la piel se derritiera o la luz recortara rasgos que no encajaban. No era una broma ni un filtro cualquiera. Tenía una presencia que helaba. Cuando me puse a mirar, dejó de mirar a los demás y clavó la vista en mí. No sé cómo explicarlo. Tuve la sensación de que toda su atención se había fijado solo en mí. Uno de los chicos bromeó diciendo que el tipo se había enamorado de Mariana. Rieron. Yo no reí. Había algo en la forma en que me miraba que me dejó inquieta, como si, con solo mirarme, supiese algo que yo no podía imaginar. ¿De dónde lo sacaste?, pregunté intentando que sonara despreocupado. Un sitio de chats, dijo ella. No es gran cosa, tranquila. Otros sugirieron que apagáramos el ordenador y subiéramos a la terraza a fumar. Cuando volvimos a mirar, la ventana del chat estaba en blanco. El intruso se había desconectado. Pensé que era el final del asunto y esa noche lo dejé pasar. No imaginé que era el inicio. Durante los días siguientes algo cambió en mí. Una sensación constante de ser observada. Una sombra detrás de cada gesto. Caminaba por la calle y sentía ojos inexistentes sobre mi nuca. En el trabajo, en el autobús, incluso en casa a solas, la sensación no me abandonaba. Se lo comenté a mis amigos y se rieron. «Estás paranoica», dijeron. Quise creerles y fingir que era ansiedad. Revisé puertas, miré por las ventanas, inspeccioné el pasillo una y otra vez, pero no encontraba explicaciones. No había rastro visible de nadie. Unos días después, una mañana, me desperté tarde. Mi alarma no había sonado. Me pareció extraño porque estaba segura de haberla dejado puesta. Me levanté a toda prisa, me lavé los dientes y me preparaba para salir cuando percibí un olor muy fuerte a perfume que impregnaba toda la casa. Pensé que alguno de los vecinos había pasado por allí, pero no perdí tiempo. Salí del baño y me detuve en seco. Alguien bloqueaba la puerta. Era enorme, y la figura que vi en la oscuridad fue tan terrible como el recuerdo del monitor. Era el hombre del chat. En ese instante se hubo tiempo para preguntas. ¿Quién eras? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Pero al verlo supe que no había sentido alguno que valiera la pena. Hablaba como quien confiesa una verdad que él considera inevitable. Decía que yo era hermosa, que no podía dejar de pensarlo, que debía poseerme para dejar de sufrir por ello. Sus palabras no tenían lógica. Eran declaraciones de una obsesión que no buscaba razones. Afirmó que había irrumpido en mi casa, que había planeado algo irreversible si no accedía a sus deseos. Le supliqué. Le hablé de mi familia, de mis hijos si los tuviera, de mi trabajo, del absurdo de todo aquello. Su respuesta fue un monólogo entre culpa y goce. «No seré feliz hasta que no te destruya», dijo en alguna variación. No quiero reproducir textualmente lo que prometió, pero sí diré que la violencia estaba presente en cada frase e intenté escapar. Con toda la fuerza que me quedaba le di una patada. Él cayó y en ese instante corrí. Parecía haber una luz al final de la casa, una salida. Pero cuando creí que me iba a salvar me retuvo. Me agarró de los tobillos, me hizo caer. En el forcejeo pisé su rostro con el único objetivo de separarme y huir. Llegué a la puerta de salida y la encontré cerrada con llave. Alguien había tomado la llave. La desesperación me explotó en el pecho antes de poder reaccionar. Su mano me sujetó por el cuello. Me alzó sin esfuerzo y me devolvió al baño. Me encerró allí. Pude escuchar sus pasos alejarse y por un momento, una esperanza minúscula nació en mí. Tal vez se marchaba, pero pronto llegó un ruido distinto. Un olor acre que me recorrió la garganta. Humo comenzó a filtrarse por debajo de la puerta. Me di cuenta de lo que estaba pasando. Alguien había prendido fuego. Golpeé la puerta, grité. Intenté forzarla con todas mis fuerzas. Cada intento consumía más energía en un aire que se volvía denso y caliente.
Logré abrir la puerta con un último esfuerzo, aunque la realidad era implacable. El humo me dejó sin aliento. La casa ardía y yo había perdido la fuerza para avanzar. Mi memoria se apaga ahí. Lo que recuerdo después es fragmentado, como si alguien tomara mi vida en fotos y las quemara junto con las imágenes. Desperté en un hospital. Estaba vendada, el dolor dominaba cada centímetro de mi cuerpo. Cuando me permitieron mirarme al espejo, vi algo que me hizo el mundo girar. Mi rostro estaba destruido por las quemaduras. La piel, las facciones, todo había cambiado. Al observarme por un instante pensé en el hombre que me había perseguido. Por una macabra coincidencia, mi reflejo me recordó a la cara que vi esa noche en la pantalla del chat. La misma deformidad, la misma mirada que antes solo conocía a través de un monitor. La explicación de los médicos fue breve. Hubo un incendio en la casa. Un vecino entró cuando la estructura estuvo a punto de colapsar y consiguió sacarme. Sobreviví a costa de un cuerpo y una identidad marcados por el fuego. Desde entonces empezaron las malas noticias en cadena. La reconstrucción física, el dolor, el proceso interminable de curas y cicatrices. La dificultad social fue otra herida. La gente que no me conoce me mira con recelo, y aquellos que sí me conocen no saben cómo mirarme sin lástima. La policía trabajó en el caso, pero no encontraron al autor mis denuncias, los indicios que pude aportar, las conjeturas de que alguien me había geolocalizado a través del chat, no bastaron para construir una pista firme. Cada intento de avanzar se chocaba con un muro de pruebas insuficientes. Investigué por mi cuenta. Me sumergí en la red oscurísima buscando un rastro, un alias, una dirección IP, lo que fuera. Cada búsqueda me llevó hacia laberintos aún más siniestros. En ese terreno no hay garantías, solo ecos y puertas que se cierran. Mi vida cambió por completo. Perdí mi empleo porque estar en público me resulta imposible. Las miradas, la incomodidad y el desgaste emocional me obligaron a apartarme. Mis amigos intentan ayudar, pero no saben cómo. A veces siento que soy una persona a la que la vida le exige explicaciones que no tengo. Me mudé varias veces con la esperanza de que una nueva dirección me concediera anonimato, pero el temor me sigue como una sombra que no entiende de distancia. A ratos creo verlo en los rostros de la calle, en la ventana de un local, en el reflejo de una vitrina. Otras veces pienso que es mi mente jugándome una broma cruel. La policía revisa lo que puede, pero sin pruebas concretas su margen de acción es limitado. Yo hago lo que puedo. Voy a las citas médicas, recibo terapia, doy pequeños pasos para recomponer mi día a día. Quizá lo más devastador es la sensación de vulnerabilidad que dejó ese encuentro. Saber que una interacción que empezó por curiosidad, por mirar a una pantalla ajena, terminó por desgarrar la continuidad de mi vida. Me pregunto siempre si habría sido distinto no haber mirado, no haber entrado en ese chat, no haber subestimado el peligro que puede encontrarse al otro lado de una cámara. Es una pregunta que no admite respuestas fáciles. Sigo tratando de caminar, de respirar, de encontrar un sentido entre las cenizas. Mi familia ha sido un sostén. Aunque también cargan con su propio dolor, cada día es una especie de esfuerzo programado para no sucumbir. No puedo decir que haya encontrado paz. Lo que puedo decir ahora en esta narración es que mi existencia se volvió una sucesión de pasos cortos. Una cita, una curación, una llamada, una noche en vela. No revelaré aquí el desenlace judicial ni una resolución definitiva. Lo que puedo ofrecer por ahora es esta crónica de lo vivido. La noche en la que una pantalla se volvió puerta, la obsesión que se materializó, la violencia que irrumpió en la intimidad de mi hogar y las consecuencias que aún cargo. Continuaré contando lo que pueda compartir, parte por parte, hasta donde yo decida revelar. Por ahora eso es todo lo que puedo decir en voz alta. Después del incendio vino la rabia que reemplazó por momentos al miedo. Pasé meses en tribunales administrativos, consultas médicas y noches en vela repasando cada imagen, cada rastro. La policía, que al principio nadaba entre incertidumbres, retomó el caso con una nueva dirección después de hallar una pequeña evidencia tecnológica que alguien había dejado sin querer. Un fragmento de comunicación que vinculaba a aquel usuario anónimo con un punto físico concreto. No una identidad perfecta, pero sí un hilo al que tirar. Un investigador perseverante reexaminó las cámaras de seguridad de las calles cercanas, los registros de proveedores y la lista de usuarios que habían interactuado con la cuenta usada la noche del chat. Fue minucioso.
cotejo de horarios, llamadas a testigos y comprobaciones cruzadas con compras de objetos relacionados con incendios y combustibles. A partir de pequeñas coincidencias, un coche que aparecía en 2 cámaras, una compra con tarjeta en una estación de servicio, la presencia repetida de un hombre en el barrio, la policía consiguió estrechar el círculo. La detención fue tan silenciosa como tensa. Un vecino al que antes no se le había ocurrido nada extraño, recordó una conversación con un hombre que le pareció demasiado interesado en la rutina de una casa cercana. Esa memoria puesta en contexto fue la pieza que faltaba. Al mismo tiempo, los análisis forenses del material recogido en la escena del incendio arrojaron huellas que ligaban a la misma persona. Cuando golpearon la puerta del sospechoso, un hombre que trabajaba con equipos informáticos y que vivía a pocas manzanas, encontró resistencia. No admitió nada de inmediato, hasta que las pruebas, la presión y el silencio de las contradicciones lo acorralaron. En el juicio, las pruebas técnicas tuvieron protagonismo: registros de acceso, coincidencias en horarios, testimonios de vecinos y especialistas en seguridad informática. El fiscal trazó un mapa que conectaba la pantalla desde la que me observaron con pasos concretos fuera de la red. Entradas a la cuadra, compras relacionadas con el fuego, movimientos en la noche del ataque. Mi testimonio fue duro. Cada palabra era una herida reabierta, pero fue escuchado. Había quien intentó minimizarlo, quien dudó, pero las pericias y la acumulación de indicios fueron más pesadas que las dudas. El veredicto llegó meses después. Culpable de intento de homicidio, incendio provocado y otros cargos relacionados con la agresión. Fue condenado a una pena larga. No daremos aquí detalles que sirvan a curiosos o que recreen la violencia, pero sí diré que la justicia, esa máquina imperfecta, actuó en mi caso con el peso que exigían las pruebas. ¿Cerró eso todo? No del todo. La condena trajo alivio y con él, una extraña mezcla de alivio y vacío. La persona responsable estaba tras rejas, pero las marcas que dejó en mi cuerpo y en mi memoria no se borran con una sentencia. La recuperación fue lenta. Cirugías reconstructivas, terapias, noches de angustia y algunos amaneceres en los que parecía imposible seguir. Sin embargo, también hubo gestos que apuntalaron mi vida. La familia que no me dejó caer. Personas anónimas que escribieron mensajes de apoyo, profesionales que me enseñaron a nombrar el trauma y a caminar con él. Con el tiempo, busqué transformar el miedo en acción. Empecé a participar en grupos de apoyo para víctimas de agresiones vinculadas a la tecnología. Hablé en foros, colaboré con organizaciones que trabajan en prevención y seguridad digital, y compartí mi experiencia en charlas orientadas a mostrar cómo se mezclan la curiosidad y la vulnerabilidad en espacios que la mayoría no entiende. No lo hice para revivir el horror, sino para que otros entendieran los riesgos y supieran que hay vías legales y técnicas que pueden ayudar a protegerse. La vida no volvió a ser la misma. Aprendí a vivir con cicatrices visibles y con otras invisibles. También aprendí a reconocer los avances, las cámaras corporales, la mejora en los protocolos de rastreo digital en algunos casos, la mayor conciencia en redes sociales. No son soluciones mágicas, pero son herramientas con las que hoy convivo y que intento compartir. Queda, sin embargo, una última advertencia que no desaparece. Las identidades en la red se multiplican. Y aunque una persona fue llevada ante la justicia, las caras que habitan detrás de teclados no desaparecen con una sentencia. La lección de mi historia no es solo que alguien fue atrapado, sino que la vulnerabilidad que permitió que eso ocurriera sigue existiendo si no se la atiende. Curiosidad sin cuidado, privacidad descuidada, normalización de riesgos. Si hoy debo dejarles algo como cierre es esto. Hubo justicia en mi caso y eso me dio un hilo para recomponerme. Pero la reparación completa no fue ni será inmediata. Yo aprendí a reconstruirme un día a la vez, a aceptar ayuda, a denunciar, a hablar y a actuar. Si de mi experiencia nace un solo gesto preventivo en alguien más, un adulto que instala controles, una persona que niega acceso desconocido a su cámara, alguien que toma más en serio las señales, entonces parte de lo que me robaron se habrá devuelto en algo útil. Termino con una certeza amarga y a la vez firme. La red puede abrir puertas que nunca imaginamos, y detrás de algunas de esas puertas hay personas reales capaces de daño. La curiosidad no es un pecado, pero la imprudencia puede costar demasiado. Cuídense.
Si decides mirar hacia lo oscuro, hazlo sabiendo que siempre puedes volver atrás y pedir ayuda. Yo volví, a medias, con cicatrices. Y cada día trabajo para que mi historia no sea solo la huella de un ataque, sino también una advertencia que salve a otros. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de la Deep Web? No hablo de esos juegos para principiantes, de búsquedas tontas y pasajeras. Hablo del submundo real, del lugar donde nadie entra por simple curiosidad. Allí se trafican secretos, se contratan servicios que nadie menciona en voz alta y circulan salas de vigilancia que deberían permanecer ocultas. A menos que trabajes en seguridad informática o seas un hacker, dudo que hayas estado allí. Lo que voy a contar no es un relato sensacionalista. Para proteger identidades, usaré seudónimos. A mí pueden llamarme Raúl. Antes de todo esto, fui militar en un país que no nombraré. Esa etapa explica muchas cosas: disciplina, formación técnica y familiaridad con señales y comunicaciones. Comencé como técnico en comunicaciones. Estudiaba ingeniería, pero lo dejé para alistarme. Creí que seguiría en un rol técnico toda la vida, hasta que una explosión destruyó parte del centro de comunicaciones y casi me cuesta una pierna. Tras la recuperación fui dado de baja. Vendrán detalles de errores humanos. 7 meses en los que me hundí en drogas y un incidente que casi termina en prisión. Pero también hubo recuperación. Limpié mi vida, armé una computadora con piezas de segunda mano y volví a ponerme de pie. No recuerdo cuándo escuché por primera vez sobre la Deep Web, pero sí recuerdo el sitio que marcó mi destino. Era una página fría y eficiente, una organización que ofrecía servicios a demanda. Tenía una lista de sucursales y encabezados que sugerían estructura profesional. La mayoría de la información estaba oculta, solo los miembros accedían a los detalles. Al registrarme apareció una advertencia. Si te registrabas en broma, tus datos aparecerían en su boletín. Si eras policía, no solo te registrarían a ti, sino a tu familia. La idea de convertirme en ejecutor a sueldo fue solo eso, una idea. Pero luego vi las tarifas y apareció una pestaña nueva: solicitar. No puedo reproducir todo el proceso de selección, pero sí el principio. Una ventana de chat con 2 opciones: confirmar o retirarse, y un recordatorio: si decías que sí, no había vuelta atrás. Mi respuesta fue afirmativa. A la hora señalada apareció una videollamada. La imagen estaba distorsionada, la voz modificada, pero las preguntas fueron directas: antecedentes, habilidades, disponibilidad. No pidieron números bancarios ni documentos, solo información suficiente para evaluar mi perfil. Al final, la pantalla mostró que mi perfil sería evaluado personalmente. El mensaje más memorable fue la invitación a presentarme en una ubicación concreta, en 1 hora, y la advertencia de que si llevaba un arma, no garantizaban su uso operativo en el trabajo. Esa noche fui a mi armario y busqué la pistola más discreta que tenía. Me vestí con ropa poco llamativa y caminé hasta el punto de encuentro. La ubicación era un paso elevado junto a un arroyo, perfecto para observadores, y me senté en un banco frío, mirando hacia el norte, esperando. Pasaron horas. Eran las 5:30 de la mañana cuando escuché pasos apresurados. Alguien en ropa deportiva subió la rampa. Estaba adormilado hasta que otra figura irrumpió desde mi lado del banco. No tuve tiempo de reaccionar. El corredor cayó. Lo que siguió fue violento y breve. Un joven lo atacó con un arma blanca y el hombre que minutos antes trotaba quedó tendido en el suelo. El agresor era pequeño de estatura, parecía un adolescente y estaba increíblemente calmado. No quiero recrear imágenes grotescas. Lo importante fue mi reacción. Me petrifiqué. Me miró como esperando que yo reaccionara de cierta manera. Se acercó, limpió sus manos torpemente en la ropa y con una sonrisa que no alcanzaba los ojos, dijo algo que aún me resuena. ¿Esperabas la teatralidad? Te has tragado demasiadas películas. Más tarde supe que dentro del grupo se llamaba Mateo. Contó con una frialdad sorprendente que había llegado a ese mundo tras escapar de una red de explotación siendo niño. Explicó que había eliminado a varios cabecillas y que la organización, a diferencia de mí, lo había encontrado primero. Para él, reclutar novatos era un juego y una prueba. Su sonrisa no era jovialidad, era herramienta. Me subieron a una camioneta. En la cabina había 2 hombres. En la parte trasera, una escena improvisada. Un tipo frente a una pantalla sin apartar la vista.
otro que mostraba impulsos nerviosos y una mujer que limpiaba un revólver de gran calibre como si fuera un ritual. Conocí a Julián, el recluta nervioso, a María, que mezclaba encanto y desgaste, y al operador que nunca levantaba la mirada de la pantalla. Me explicaron que la discreción y eficiencia valían más que la camaradería. Las relaciones eran funcionales, compañeros de rutina, no amigos. Me permitieron documentar ciertas cosas con límites y así empecé a comprender la maquinaria detrás de la fachada digital. Las primeras tareas eran observación, seguir a un objetivo, anotar horarios, contactos, patrones. Aprendí a fundirme con el entorno, a pasar desapercibido. Eran labores lentas, repetitivas, necesarias para operaciones mayores. Pronto me asignaron tareas más oscuras. Eliminaciones, desapariciones. La primera vez que me enfrenté a la responsabilidad de acabar con alguien, entendí que no bastaba con apuntar y disparar. Era aceptar que interrumpías una vida con consecuencias. Con el tiempo, la sensación de peso fue amortiguándose. Me volví metódico, preciso. En la jerarquía del grupo fui escalando. El silencio, la competencia y la eficacia fueron mis credenciales. Mateo y María se convirtieron en mis contactos más frecuentes durante las misiones. No hubo amistad, solo complicidad profesional. Él atraía a los novatos, ella supervisaba la preparación logística. Me sorprendió lo pronto que normalicé la rutina, vigilancia constante, desconfianza y la certeza de que en cualquier momento podrías desaparecer. Mientras profundizaba, la complejidad de la Deep Web se hizo clara. No era solo un mercado para servicios ilegales, sino una economía completa, drogas, armas, datos, favores, donde la moral no tenía papel regulador. Mi identidad anterior, la del técnico que alguna vez fui, se desvaneció hasta que, dentro de ese círculo cerrado, me presentaban como Raúl, hombre eficaz, sin preguntas. Con cada operación, con cada contrato cumplido, me acomodaba más a esa realidad. La adrenalina, el dinero y el sentido de pertenencia me empujaban a seguir. Sabía que no era una vida pensada para durar, pero por entonces, y hasta aquí en mi relato, era lo único que tenía. Con el tiempo, me volví uno de los miembros más confiables de la organización. Cada misión era más compleja que la anterior, cada movimiento más calculado. Pero la Deep Web no perdona errores, y cada paso que daba estaba bajo vigilancia, no solo de ellos, sino de todos aquellos que estaban tan sumergidos como yo en ese mundo oscuro. La paranoia se convirtió en una constante. No había día en que no revisara cámaras, redes y señales para asegurarme de que nadie me estaba siguiendo, ni siquiera mis propios colegas. Un día, recibí una orden que cambiaría todo. La tarea parecía rutinaria: observar a un objetivo y asegurarse de que un paquete llegara a manos específicas. Pero cuando llegué a la ubicación, algo estaba mal. Nadie estaba allí para recibirlo. La calle estaba vacía y un silencio pesado llenaba el aire. Sentí la primera punzada real de miedo desde que me uní a esta organización. Cada instinto me gritaba que no era casualidad. Entonces lo vi, una figura que reconocí inmediatamente. Mateo, pero no estaba solo. A su lado había alguien más, alguien que no había visto antes, y que llevaba la mirada fría y calculadora de alguien que había estado observándome desde hacía tiempo, antes de que pudiera reaccionar. Comprendí la verdad. La organización no solo evaluaba a los novatos, también evaluaba a los veteranos. Cada acción era monitoreada, cada decisión registrada, y yo había cruzado un límite sin darme cuenta. No hubo tiempo para pensar. La figura desconocida avanzó hacia mí con pasos medidos, y en un instante todo se volvió caos. Sirenas que sonaban en la distancia, luces intermitentes y el sonido metálico de un arma siendo preparada. Mateo me miró por última vez con esa sonrisa gélida y dijo algo que no olvidaré jamás: no eres insustituible. Nunca lo fuiste. Supe entonces que no era solo una advertencia, era el final de un capítulo. Lo que vino después fue una carrera desesperada por mi vida. Una secuencia de decisiones rápidas y movimientos precisos que pusieron a prueba todo lo que había aprendido en años de trabajo en las sombras. Cada calle, cada puerta y cada sombra se convirtieron en un posible peligro. La Deep Web, que había pensado entender, era mucho más amplia y más cruel de lo que jamás imaginé. Cuando finalmente me alejé del lugar y me refugié en un punto seguro, comprendí algo esencial. La vida que había elegido no tenía retorno. La Deep Web no ofrece segundas oportunidades.
Había sobrevivido, sí, pero a un costo que nadie podía imaginar. No era solo la moral o la cordura lo que estaba en juego, sino la propia esencia de quien creía ser. Raúl, el exmilitar, el técnico, el asesino a sueldo, ahora era un hombre marcado por secretos que ningún ser humano debería conocer. Mirando atrás, me doy cuenta de que la Deep Web no es un juego ni un lugar para satisfacer curiosidad. Cada acción tiene consecuencias. Cada movimiento puede ser el último. Lo que aprendí es esto: nadie entra allí y sale indemne. Quien lo hace, lleva consigo un pedazo de oscuridad que nunca desaparece. Y aunque todavía respiro y continúo, sé que nunca volveré a ser el mismo. La Deep Web no perdona, y yo soy la prueba viva de ello. Mi viejo café de barrio nunca fue un lugar que llamara la atención. De hecho, probablemente esa sea la razón por la que terminó cerrando un par de meses atrás, allá por junio. Desde fuera parecía una cabaña abandonada. La pintura descascarada, las ventanas rajadas y un cartel medio torcido que apenas dejaba leer su nombre. Pero cuando por fin lo limpiaron por dentro, descubrí que no era tan terrible. Las baldosas nuevas brillaban bajo la luz amarillenta y los mostradores de caoba le daban un aire de elegancia inesperada. Yo solía pasar allí casi todos los días. Probablemente era el único cliente fijo. La mayoría de la gente entraba, pedía un café rápido y desaparecía. A mí me venía bien así. Ese sitio era mi refugio para trabajar, no un lugar para conversar. En casa, el ruido constante de mi padre borracho hacía imposible concentrarme. Las paredes delgadas no podían contener su voz ni sus discusiones con mi madre. Por eso, el café se había convertido en mi pequeño santuario. Un lugar silencioso donde podía respirar sin miedo. Recuerdo bien aquel sábado por la mañana, apenas 5 días después de que el local reabriera. El aire húmedo del verano se mezclaba con el olor a café recién molido. Aún me sentía débil. Me estaba recuperando de un resfriado que me había tumbado toda la semana. Pedí un café helado y me senté en la mesa del fondo, la misma de siempre, la que daba contra la pared de ladrillo. El lugar estaba más limpio que nunca. Cada paso que daba hacía chirriar las baldosas recién colocadas, y por un momento casi quise girar sobre mis talones solo para escuchar el sonido repetirse. Sonreí con cierta nostalgia. En ese instante todo parecía en orden. Pasé varias horas editando mis videos. Tenía una pequeña serie de entrenamiento físico en la que mi amigo Jake, el recepcionista del gimnasio, solía aparecer haciendo chistes o parodias sobre batidos de proteínas. Era material ligero, divertido, sin pretensiones. Me reí un par de veces mientras revisaba los cortes, aunque eso atrajo algunas miradas curiosas de los otros clientes. Cuando el reloj marcó las 3 de la tarde, decidí que ya era suficiente. Guardé mis cosas y me incliné para desenchufar el cargador del portátil, y ahí fue cuando lo vi. Debajo de mi mesa, justo más allá de donde reposaban mis pies, había una bolsa negra de cuero, cubierta por una fina capa de polvo. No parecía haber estado allí mucho tiempo, pero nadie en el café parecía reclamarla. Me agaché y la observé. Era robusta, con una correa ancha y varios bolsillos laterales. Mi primer impulso fue entregarla en el mostrador. Sin embargo, una curiosidad tonta me ganó. No sé por qué, pero algo en mí me decía que debía llevármela. Tal vez fue la idea de encontrar algo valioso, o simplemente el aburrimiento de mis días rutinarios. Así que, después de recoger mi mochila, me colgué la bolsa ajena al hombro y salí del café sin mirar atrás. El sol del mediodía me golpeó de lleno cuando llegué a casa. Mi padre estaba en el jardín delantero, sosteniendo su habitual lata de cerveza mientras fingía revisar las plantas. «¿Por qué tanta prisa, Alan?», me preguntó, sin despegar la vista de una maceta vacía. «Nada, trabajo del sitio», respondí. «Bueno, no te detengas por mí», dijo sin captar la ironía de que él mismo me había detenido. Entré rápido, esquivé a mi madre dormida en el sofá y subí a mi habitación. Cerré la puerta con seguro, tiré los zapatos en un rincón y puse la misteriosa bolsa sobre la cama. Mi corazón latía con una mezcla de culpa y emoción. Abrí la cremallera lentamente. Dentro, para mi sorpresa, había una computadora portátil plateada, reluciente, casi nueva. No era un modelo común. Tenía un diseño sobrio, minimalista, y se notaba que era de alta gama.
También había un ratón inalámbrico, un cargador y un pequeño paquete de toallitas para limpiar pantallas. Junto al portátil encontré un teléfono Android. No tenía bloqueo de pantalla ni PIN. Al encenderlo, noté que estaba casi vacío, sin mensajes, sin fotos, solo una llamada reciente a un número de otro estado. Dejé el teléfono a un lado y encendí la computadora. Para mi alivio, no pedía contraseña. Arrancó directamente al escritorio, aunque el sistema operativo no se parecía a ninguno que hubiera usado antes. No era Windows, ni Linux, ni nada que reconociera. Parecía una versión personalizada, hecha por alguien que sabía exactamente lo que hacía. Comencé a explorar las carpetas. La mayoría estaban vacías, salvo una llamada simplemente a. Dentro, solo había un archivo de imagen con el nombre 1x1.jpg. Al abrirlo, mi estómago se tensó. Era una captura de pantalla de un foro anónimo. Un usuario identificado como Anon había publicado un mensaje que consistía únicamente en una lista de números telefónicos y una frase: «¿Sabes quién eres?». Nada más. Ningún comentario, ninguna respuesta. En la parte superior de la imagen, la dirección web mostraba una secuencia larga de letras y números terminada en .onion. El término me sonaba familiar, aunque no lograba recordar de dónde. ¿Onion? ¿No era eso una página de noticias o algo así?, pensé. Pero pronto me di cuenta de que no. Cerré la imagen y regresé al escritorio. Otra carpeta llamó mi atención. Pics. Pensé que quizá encontraría fotos personales del dueño, algo que me ayudara a devolver la laptop. Pero no. Las imágenes eran inquietantes. Paisajes vacíos, calles desiertas, un bosque con niebla, una barbería iluminada con luces rojas, un garaje. Nada que pareciera tener sentido. La última foto me congeló. Era el café donde había encontrado la bolsa, tomada desde afuera, con el mismo ángulo en el que solía sentarme. Tragué saliva. Algo no encajaba. ¿Por qué habría una foto de ese lugar en una laptop abandonada dentro del mismo café? ¿Y qué relación tenían esas imágenes con los números telefónicos de la otra carpeta? Pensé que quizá era una coincidencia, pero la curiosidad me ganó una vez más. Tomé el teléfono Android y marqué el primer número de la lista. Un tono. 2 tonos. Silencio absoluto. Intenté el siguiente. Esta vez sonó 5 veces antes de saltar un buzón de voz sin nombre. Nada fuera de lo común, al menos por ahora. Apagué el teléfono y me recosté en la cama. El aire del cuarto estaba denso y una sensación que no sabría describir empezaba a instalarse en el pecho. No era exactamente miedo, pero sí una inquietud que no me dejaba tranquilo. No lo sabía aún, pero esa laptop no me había encontrado por casualidad. Esa noche casi no dormí. Dejé la laptop cerrada sobre el escritorio, pero su presencia se sentía como un animal dormido en el cuarto, respirando en silencio. Cada tanto, el LED del cargador parpadeaba y me daba la impresión de que me observaba. A la mañana siguiente, el ruido de las discusiones de mis padres me obligó a salir temprano de casa. Llevé la laptop conmigo, metida en una mochila diferente, como si quisiera mantenerla fuera de la vista del mundo. Caminé hasta el gimnasio donde trabajaba mi amigo Peter, con la intención de distraerme un rato. Peter era lo más parecido que tenía a un hermano. Siempre hablaba alto, reía fuerte y se tomaba la vida con una ligereza que a veces envidiaba. Cuando me vio llegar, levantó las cejas. ¿Otra vez sin dormir, Alan?, dijo mientras lanzaba una toalla a un cliente. Pareces un espectro. Más o menos, respondí con una sonrisa forzada. ¿Sigues editando tus videos? Asentí, pero dudé en contarle lo de la laptop. No quería parecer paranoico, ni admitir que me había llevado algo que no me pertenecía. Pero la curiosidad fue más fuerte. Cuando terminamos el turno, le propuse ir a su casa. Su madre estaba fuera y teníamos la tarde libre. Una vez allí le mostré la laptop. ¿La encontraste en el café?, repitió mientras la giraba entre sus manos. Sí, nadie la reclamó, y mira esto. Encendí la pantalla y abrí la carpeta A. Peter observó la imagen del foro con gesto confuso. Esto parece una de esas páginas del Internet oscuro. ¿El Internet oscuro?, pregunté, fingiendo no saber mucho del tema. Sí, la famosa Deep Web, donde todo lo ilegal pasa desapercibido. He leído historias, cosas horribles. Se detuvo, frunciendo el ceño. ¿Intentaste entrar en esa dirección? Negué con la cabeza. No tengo el navegador para eso. Él sonrió de manera torcida.
Pues yo sí. Su respuesta me incomodó. No era la primera vez que Peter mencionaba cosas turbias, pero hasta ese día pensé que eran simples bromas. Lo observé mientras descargaba un programa llamado Tor Access y escribía, sin vacilar, la dirección que aparecía en la captura. La página tardó varios segundos en cargar. La pantalla se tiñó de negro y luego emergió una interfaz simple con letras blancas. En el centro, un texto: «Bienvenido de nuevo, los ojos observan, las manos esperan». «Qué poético», bromeó Peter, aunque su risa sonó forzada. Debajo aparecían varias pestañas con nombres extraños: participantes, grabaciones, próximo evento. Abrimos la primera. Allí había una lista de usuarios con nombres en clave. Ojo 3, Silencio-14, Marrow, K. No parecían perfiles normales. Al lado de cada uno, una hora, una fecha y un enlace. Cuando hicimos clic en uno de los enlaces, apareció un video en pantalla completa. Era una cámara de vigilancia enfocando una habitación vacía, iluminada por una bombilla parpadeante. En la esquina inferior se leía la fecha del día anterior. No pasaba nada, pero la sensación era inquietante. «Debe ser alguna clase de transmisión automatizada», dijo Peter. «Hay foros donde la gente deja cámaras prendidas solo para asustar». Pero no podía apartar la vista de un detalle. En el borde inferior del cuadro, apenas visible, se distinguía un cartel. Un trozo de papel blanco con letras negras que decían «Mesa del fondo». Mi garganta se cerró. La mesa del fondo era donde yo siempre me sentaba en el café. Peter lo notó también. «¿Qué demonios?», susurró acercándose a la pantalla. El video se detuvo de golpe. La imagen se congeló, luego se pixeló hasta volverse negra. Esperamos un par de segundos. Entonces apareció una línea nueva de texto escrita en tiempo real. «Hola, Alan». Me quedé helado. No era posible. Esa computadora no estaba conectada a ninguna de mis cuentas ni tenía mis datos. Aún así, alguien sabía mi nombre. Peter intentó cerrar la ventana, pero el cursor no respondía. La pantalla cambió otra vez y apareció un contador descendente. 10 segundos, 9, 8. «Desenchúfala», grité. Él arrancó el cable de la pared, pero el aparato siguió encendido durante un par de segundos más antes de apagarse con un zumbido metálico. Nos quedamos en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de la cocina. «Debe ser un virus o una broma», dijo finalmente Peter intentando sonar tranquilo. «Gente que se mete con tus IP y manda mensajes falsos». «Pero no estaba conectada a Internet», contesté. Ninguno dijo nada más. Lo lógico habría sido deshacernos de la laptop, pero yo no podía. Algo me lo impedía. Sentía que si la tiraba algo peor pasaría, como si de alguna manera ya estuviera atado a ella. Esa noche, de regreso en casa, decidí revisar el teléfono que venía con la bolsa. Al encenderlo noté que la lista de llamadas había cambiado. El número que antes estaba en primer lugar había desaparecido, y en su lugar había uno nuevo. Lo curioso era que el número coincidía con el de Peter. No recordaba haberlo agregado. Lo marqué sin pensar. El tono sonó una vez, y luego escuché una voz robótica como de sintetizador. «El siguiente en la lista está preparado». Corté de inmediato y arrojé el teléfono al piso. El corazón me latía con fuerza. Fui hasta la ventana, pero no vi nada fuera de lo normal. Solo la calle vacía y el poste de luz parpadeante. Me costó dormir, aunque al fin el cansancio me venció. Cuando desperté, eran casi las 11. Lo primero que hice fue revisar el escritorio. La laptop seguía allí. La abrí con las manos temblorosas. El fondo de pantalla había cambiado. Ya no era negro. Ahora mostraba una imagen, una foto mía, dormido, en esa misma habitación. Retrocedí de un salto. La foto estaba tomada desde un ángulo imposible, justo frente a la cama. No había cámaras en mi cuarto. Busqué por todos lados, abrí el armario, moví las cortinas, pero no hallé nada. Apagué la laptop, la metí en la mochila y salí corriendo. Mi única idea era volver con Peter, pedirle ayuda y acabar con eso. Cuando llegué al gimnasio, él no estaba. Nadie lo había visto desde la tarde anterior. Pregunté a todos los empleados, incluso a los clientes más habituales. Uno de ellos mencionó haberlo visto salir con prisa, rumbo al estacionamiento, justo antes del cierre. No volvió desde entonces. El estómago se me hundió. Intenté llamarlo, pero su teléfono sonaba apagado. Caminé sin rumbo un rato.
tratando de ordenar mis pensamientos. A esa altura ya no sabía si lo que me pasaba era real o una pesadilla prolongada. Regresé a casa al anochecer. Dejé la mochila sobre la cama y me senté frente a la laptop. Dudé unos segundos antes de abrirla. Cuando lo hice, la pantalla se encendió sola. Sin que tocara nada, el navegador se abrió mostrando una página negra. En el centro, una sola palabra titilante: próximo evento, 23 horas. Y debajo, un enlace idéntico al que habíamos visto antes. Esa noche no pude pensar en otra cosa que en ese mensaje. Próximo evento, 23 horas. No había fecha, solo la hora. Eran las 10:37 de la noche y el reloj del escritorio parecía moverse más rápido de lo normal. Cada segundo sonaba como un golpe seco, marcando el ritmo de algo que no comprendía, pero que sabía que no debía ignorar. Durante esos minutos de espera, me hice 1000 preguntas. ¿Qué pasaría a las 11? ¿Qué clase de evento podía organizar alguien que me observaba mientras dormía? ¿Y qué tenía que ver Peter con todo esto? La laptop permanecía cerrada sobre el escritorio, como un corazón latente. No sabía si debía encenderla o tirarla por la ventana, pero había algo, una especie de atracción irracional, que me impedía alejarme de ella. A las 22:59, el ventilador del portátil se activó solo, girando con un zumbido suave. La pantalla se encendió sin que yo la tocara. El navegador se abrió automáticamente, apareció la misma página negra con texto blanco. Transmisión iniciada. Y justo debajo, un cuadro de video que comenzó a cargar lentamente. Mi respiración se aceleró. La imagen se estabilizó, mostrando una habitación oscura, con una única bombilla colgando del techo. La cámara estaba fija, enfocando una silla vacía en el centro. Podía escucharse un leve zumbido, como de electricidad o un micrófono mal conectado. Durante los primeros minutos, nada ocurrió. Luego una puerta se abrió en el fondo. Una silueta entró en cuadro. Era un hombre alto, vestido completamente de negro, con una máscara blanca que le cubría el rostro. Llevaba algo en las manos, una fotografía impresa. La levantó frente a la cámara. Era yo. Me quedé helado. El hombre dejó la foto sobre la silla. Dio un paso atrás y apuntó directamente al lente con el dedo. Como si señalara mi pantalla, el chat de la página se activó. Los mensajes comenzaron a fluir en tiempo real, escritos por usuarios con nombres imposibles. Visor 01, Mod, Sin Cara, Anónimo 7. Todos escribían lo mismo. Uno por uno. Uno por uno. Uno por uno. Intenté cerrar el navegador, pero el cursor no respondía. Mi teclado tampoco. La laptop estaba bloqueada en la transmisión. De pronto la cámara hizo un paneo automático hacia la derecha. La imagen cambió a una segunda habitación, más pequeña, con las paredes forradas de papel oscuro. En el centro, había una mesa de madera con un monitor encendido, y en la pantalla de ese monitor, se veía el interior de mi habitación. Mi habitación, mi cama, mi escritorio. El monitor mostraba exactamente el ángulo en el que yo estaba sentado en ese momento. Me levanté de golpe. Miré a mi alrededor buscando una cámara oculta, revisé las esquinas, el ventilador, incluso el marco de la ventana, nada. Y sin embargo, ahí estaba yo, reflejado en la transmisión en tiempo real. El hombre de la máscara volvió a entrar en cuadro. Esta vez frente a la segunda cámara llevaba algo nuevo entre las manos. Un teléfono idéntico al que había venido en la bolsa. Lo levantó, presionó un botón y sonó un timbre. En ese instante, mi teléfono, el mismo que estaba tirado en el suelo, comenzó a vibrar. No contesté. El sonido se repitió insistente hasta que finalmente el hombre del video habló con una voz distorsionada. Alan, si no atiendes, llamaremos a otro. Esa frase me perforó la mente. Llamaremos a otro. ¿Otro quién? Peter, o alguien más de esa lista. Apreté los puños, sintiendo un escalofrío subirme por la espalda. Quería apagarlo todo, pero temía que hacerlo empeorara las cosas. Finalmente tomé el teléfono y deslicé para responder. ¿Quién eres?, pregunté con voz temblorosa. Del otro lado el silencio. Luego, la misma voz distorsionada susurró. ¿Sabes dónde empezó? ¿Sabes dónde debes volver? Y colgó. La transmisión se detuvo. La pantalla volvió a negro. Solo quedó una nueva línea de texto. Verificación completada, evento siguiente. Café del Faro.
El nombre me hizo soltar el teléfono. El café del Faro era el lugar donde todo había comenzado. El que había cerrado hace un mes y donde había encontrado la laptop, el reloj, marcaba las 23:45. No tenía intención de volver ahí, pero en el fondo, sabía que lo haría. Había algo en esa laptop que no me dejaría descansar si no lo hacía a la mañana siguiente. La ciudad amaneció envuelta en una neblina espesa. Las calles parecían vacías, como si todos hubieran desaparecido. Caminé hasta el café con la mochila colgando del hombro, mirando de reojo cada reflejo de escaparate, esperando encontrar a alguien siguiéndome. El local estaba tal como lo recordaba. La pintura descascarada, las ventanas polvorientas, el cartel torcido. Pero había una diferencia. En la puerta, colgado con cinta adhesiva, había un papel en letras mayúsculas y torcidas decía: cerrado por evento privado. Tragué saliva y empujé la puerta. Estaba entreabierta. Dentro, el aire olía a humedad y a metal. Todo estaba cubierto por una capa de polvo, salvo las mesas del fondo que parecían limpias, recién usadas. Encendí la linterna del teléfono y avancé despacio. Sobre la mesa donde solía sentarme había un portátil idéntico al mío, pero con una pequeña diferencia. En la parte trasera tenía grabadas las iniciales PR, las de Peter Rowan. Lo abrí. Se encendió sin pedir contraseña. En la pantalla solo había una carpeta llamada Stream 02. La abrí. Dentro había una serie de videos numerados. El primero mostraba a Peter sentado frente a una cámara, igual que yo lo había estado la noche anterior. Parecía nervioso. Miraba fuera de cuadro como si alguien más estuviera en la habitación. «Alan, si ves esto», decía en el video con voz entrecortada, «no los busques. No intentes saber quiénes son. Todo empieza con la curiosidad, pero termina con ellos sabiendo tu nombre». El video se interrumpió con un ruido de estática. El siguiente archivo mostraba la misma habitación, pero vacía. La silla caída, la bombilla parpadeando y en la pared, escrito con marcador negro, una frase: «El segundo ya está dentro». Cerré la laptop y retrocedí hasta chocar con la pared. Mis manos temblaban. De pronto escuché un crujido detrás del mostrador. Me giré rápido. No había nadie. Pero una cámara pequeña, de las antiguas, estaba colocada sobre una caja. Apuntando directamente hacia mí, una luz roja titilaba. Grababa. Me quedé inmóvil. El sonido de una notificación resonó en mi bolsillo. Saqué el teléfono. Un mensaje desconocido. Solo decía: «Bienvenido de nuevo, Alan Mesa del fondo». En ese momento la luz del café se apagó. Solo quedó el parpadeo de la cámara. La oscuridad del café me envolvía por completo. Solo se escuchaba el zumbido lejano del transformador del alumbrado exterior y el débil parpadeo rojo de la cámara. El aire olía a polvo, a café viejo y a algo metálico, como si el tiempo se hubiese detenido justo allí. Di un paso hacia atrás y choqué contra una silla. El golpe hizo que la cámara enfocara directamente mi rostro. Por un instante creí ver mi propia imagen reflejada en la pantalla del pequeño visor, como si alguien me estuviera mirando desde el otro lado del lente. Respiré hondo y busqué la salida, pero la puerta por donde había entrado estaba cerrada. Giré la manija. Nada. Probé otra vez, nada. Alguien la había bloqueado desde fuera. Entonces escuché un sonido nuevo. El arranque de un ventilador, un clic, un encendido. En el fondo del local, el portátil que pertenecía a Peter se iluminó por sí solo. Me acerqué lentamente. La pantalla mostraba un texto en blanco sobre negro. Evento final iniciado, participante, Alan Rowe. Mi nombre completo. Debajo apareció un contador regresivo, 000500. 5 minutos. Me quedé observando la pantalla sin entender si aquello era una amenaza o un simple programa. Cada número que caía del contador sonaba como una campanada lejana. Entonces el video comenzó. En la imagen aparecía la misma habitación del evento anterior, la de la bombilla colgante y la silla vacía, pero esta vez había 2 cámaras, y en una de ellas me reconocí. Era una transmisión en directo desde el propio café. En la esquina de la pantalla podía verse el reloj del mostrador marcando la hora exacta. 23 horas y 2 minutos. La cámara enfocaba mi espalda. Me vi a mí mismo frente al portátil mirándolo. Era una transmisión en tiempo real. «No», susurré dando un paso atrás. «Esto no puede ser». El chat comenzó a llenarse de mensajes de usuarios anónimos idénticos a los de antes, uno por uno. Uno por uno. El último entra.
Intenté cerrar el portátil, pero no se apagó. En cambio, una voz robótica salió de los altavoces, calmada y monótona. Alan Rowe, verificación visual confirmada. ¿Qué quieren de mí?, grité. Participación completada. El contador llegó a 0 horas, 0 minutos y 0 segundos y se detuvo. El café quedó completamente en silencio. El zumbido de la cámara cesó. La bombilla dejó de titilar. Por un segundo pensé que todo había terminado, hasta que noté un resplandor que se filtraba por la rendija del suelo, como si debajo del local hubiera otra habitación iluminada. Me agaché y toqué el piso. Era de madera, y una de las tablas sonaba hueca. Saqué mi navaja multiusos del llavero y la levanté con esfuerzo. Un aire frío y húmedo salió desde abajo. Una escalera descendía a la oscuridad. Encendí la linterna del teléfono y bajé. Cada escalón crujía como si se quejara. Al llegar al final, descubrí un pasillo estrecho revestido de cemento viejo, con cables colgando y olor a moho. Al fondo, una puerta metálica medio abierta dejaba escapar la luz blanca de varios monitores. Empujé la puerta. Dentro, había un cuarto lleno de pantallas, todas encendidas. En cada una se reproducían transmisiones de distintas personas en habitaciones parecidas. Un hombre mayor durmiendo, una mujer leyendo, un adolescente sentado frente a un escritorio, decenas de vidas cotidianas, observadas en directo. En el centro del cuarto había un servidor negro con luces parpadeantes. En su superficie una etiqueta con un símbolo que ya conocía. Una cebolla dibujada con líneas rojas debajo, una frase impresa en mayúsculas: The Onion Society, nodo activo. El nombre me heló la sangre. Recordé el dominio .onion que aparecía en aquella primera imagen. No era un simple foro, era una red. Un sistema de cámaras y usuarios que observaban, catalogaban y reemplazaban a sus participantes. En una de las pantallas reconocí a Peter. Estaba sentado en la misma silla de los videos anteriores, mirando hacia abajo, inmóvil. Quise gritar, pero algo me detuvo. Una nueva ventana emergió en la pantalla principal, mostrando un texto que se escribía solo. El segundo ya entró. El tercero comienza su emisión y entonces la cámara del techo, la que grababa mi espalda, se movió. Giró lentamente hasta apuntar a mi rostro. El reflejo del lente me cegó por un instante. Después, en la pantalla más grande, apareció mi imagen en directo, iluminada por la linterna de mi propio teléfono. Detrás de mí, la voz robótica volvió a hablar, más cerca esta vez, proveniente de algún altavoz oculto. Alan Rowe, transmisión en vivo confirmada. Bienvenido a la mesa del fondo. El servidor emitió un zumbido más agudo. Las pantallas comenzaron a dividirse en mosaicos, cada uno mostrando mi rostro desde distintos ángulos, como si hubiera varias cámaras escondidas en el cuarto. Intenté desconectarlas. Arranqué cables, golpeé teclas, pero cuanto más lo hacía, más pantallas se encendían. Una mostraba el exterior del café, otra, la calle donde vivía, otra el interior de mi habitación todavía vacía. Me di cuenta entonces de la magnitud de lo que había descubierto. No era una simple red de transmisión, era un sistema de vigilancia distribuido, una especie de culto digital que usaba la curiosidad de la gente como puerta de entrada. El lema uno por uno tenía sentido. Cada nuevo espectador terminaba convirtiéndose en el siguiente observado. Me quedé paralizado frente a mi propia imagen, multiplicada una y otra vez en cada monitor. En todas yo miraba de frente con los ojos abiertos, como si mi reflejo supiera algo que yo no. Y entonces, las luces se apagaron. Cuando desperté, estaba de nuevo en mi habitación. El reloj marcaba las 7:03 de la mañana. La laptop estaba cerrada sobre el escritorio. Pensé que todo había sido una pesadilla, pero en cuanto la abrí, el sistema arrancó solo. El fondo de pantalla mostraba una imagen en blanco y negro del café del Faro vacío. En la esquina inferior un texto parpadeaba. Transmisión completa. Archivo Alan Rowe guardado. Miré a mi alrededor. La ventana estaba entreabierta. En el alféizar alguien había dejado una pequeña tarjeta blanca. La tomé con cuidado. En el reverso, escrito a mano, se leía: Gracias por mirar. Ahora te miran a ti. Durante las semanas siguientes intenté seguir con mi vida. Formateé la laptop, tiré el teléfono, cambié de número. Incluso me mudé a otro barrio. Pero nada cambió.
Cada vez que encendía un nuevo dispositivo notaba un pequeño retraso en la cámara, un parpadeo que no debía estar ahí. A veces el micrófono se activaba solo, otras el cursor se movía sin que yo tocara nada. En la oscuridad del monitor, en ese breve reflejo que devuelve la pantalla apagada, juraría ver algo, un destello, una figura. A veces justo antes de dormir me parece escuchar un leve clic, como el de una cámara que enfoca. He dejado de intentar escapar. Quizás el evento final nunca fue mi muerte ni mi desaparición, sino esto: vivir sabiendo que soy el protagonista de una transmisión que nunca se apaga. Y ahora que lo pienso, puede que estés viéndome tú también, en este preciso instante. Porque si lograste escuchar mi historia hasta el final, entonces ya estás dentro. ¿Cuántos de ustedes han estado realmente en la Deep Web? Y no me refiero a descargar un simple navegador, abrir un par de enlaces oscuros y salir sintiéndose exploradores digitales. Number. Hablo de esa Deep Web verdadera, el nivel donde las reglas no existen, donde los rumores sobre salas rojas se vuelven realidad y donde incluso el gobierno parece mirar hacia otro lado. A menos que seas un hacker con experiencia, dudo que hayas estado allí. Pero si lo has hecho, entonces entenderás lo que voy a contar. Porque esta historia no se trata de un mito. Es un recordatorio de que, sin importar cuán preparado creas estar para el abismo digital, el abismo siempre sabe cómo encontrarte. Recuerdo cada segundo de aquello como si hubiera ocurrido ayer. Era 14 de febrero de 2021, el día de San Valentín. Y aunque para la mayoría es un día de flores y promesas, para mí fue el principio del fin. Mi nombre es Damián Velarde. Un par de semanas antes, mi novia Laura había terminado conmigo sin explicación. Recuerdo la llamada perfectamente. Su voz quebrada, sus palabras rápidas, el sonido de fondo que no logré identificar. Se acabó, me dijo. Luego, silencio. Intenté devolverle la llamada, pero no volvió a responder. Fui a su apartamento al día siguiente y los vecinos me aseguraron que se había mudado hacía pocos días. Se fue con alguien más, murmuró una señora mayor desde la ventana. Esa frase me perforó el pecho. Así que esa noche de San Valentín decidí hacer lo único que sabía hacer cuando el mundo real se volvía insoportable: perderme en la Deep Web. Encendí mi computadora vieja, ajusté mis redes privadas, limpié los rastros de conexión y comencé a navegar hacia los niveles más profundos. Había pasado años perfeccionando mis habilidades como hacker, y gracias a Laura, que trabajaba en ciberseguridad, había aprendido lo suficiente como para moverme con soltura entre los túneles más oscuros del Internet oculto. Esa noche me sentía invencible, como si ningún firewall, ni humano, ni entidad digital pudiera alcanzarme. Pero lo que no sabía era que, desde el momento en que me conecté, alguien ya me estaba observando. Comencé con foros anónimos, bases de datos filtradas, salas donde los nombres eran reemplazados por coordenadas. Cuanto más exploraba, más sentía que estaba acercándome a un punto de no retorno. Hasta que algo extraño ocurrió. En medio de la pantalla apareció una ventana emergente. Eso no debería pasar en la Deep Web. Allí no existen los anuncios ni las invitaciones automáticas. Y sin embargo ahí estaba. Una ventana negra, con letras rojas que parpadeaban, como si respiraran. Pensé que era un error, un fallo del sistema o una broma mal programada. Pero luego noté algo que me heló la sangre. El mensaje estaba dirigido a mí por mi nombre. Hola Damián, pareces un tipo curioso. ¿Te gustaría jugar un juego con nosotros? No respondí de inmediato. Sabía que cualquier interacción podía abrir una brecha, darles acceso a mi sistema o, peor aún, revelar mi ubicación. Pero el hecho de que supieran mi nombre me paralizó. Decidí contestar con sarcasmo solo para probarlos. No, gracias, tal vez otro día. Esperaba que eso los ahuyentara. No pregunté cómo habían obtenido mi nombre, ni de qué trataba el juego. No quería darles más información. El cursor parpadeó durante unos segundos. Luego una nueva línea apareció. Oh, Damián, lamento insistir, pero tendrás que jugar. De lo contrario, tu exnovia nunca será liberada. El corazón me dio un vuelco. ¿Cómo podían saber de Laura? ¿Qué querían decir con liberada? Durante unos segundos creí que era una broma de mal gusto, pero la sensación de vacío en el estómago me dijo otra cosa. Intenté mantener la calma, respiré hondo y escribí: ¿Quién eres?
La respuesta fue inmediata. El juego es sencillo. Solo tienes que adivinar dónde estoy. Estoy más cerca de lo que imaginas. Mis manos comenzaron a temblar. Podría estar detrás de tu bañera, escondido en la cocina, o tal vez en tu sótano. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No había forma de que esa persona supiera cómo era mi casa. ¿O sí? Esto tiene que ser un truco, pensé. Así que respondí con rabia. No estás aquí. Estás mintiendo. Segundos después, otro mensaje. Ambos sabemos que no estoy mintiendo. Desconecté mi cámara web y mi micrófono. No iba a dejar que siguiera viéndome. Pero entonces apareció un nuevo texto en la pantalla. ¿Crees que hackeé tu cámara? No lo necesitaba, estoy dentro de tu casa. Me quedé inmóvil. El mensaje siguiente selló el terror. Si no respondes en los próximos 3 minutos, mataré a tu novia. En ese momento, el aire se volvió denso. Miré a mi alrededor convencido de que en cualquier esquina aparecería alguien. La lógica me decía que era imposible, pero mi instinto gritaba lo contrario. Tomé un cuchillo de la cocina y comencé a revisar cada rincón. La cocina estaba vacía. La puerta trasera cerrada. Luego fui al baño y noté algo que me hizo sudar frío. La cortina de la ducha estaba cerrada. Yo jamás la dejaba así. Avancé con el cuchillo en mano, temblando. Cada paso sonaba como un golpe en el pecho. Contuve la respiración, conté hasta 3 y abrí la cortina de un tirón. Nada, solo el reflejo distorsionado de mi cara en el espejo. Pero antes de que pudiera relajarme, escuché un crujido proveniente del pasillo. Giré la cabeza lentamente y vi algo imposible. La puerta del sótano estaba abriéndose sola. La oscuridad parecía moverse detrás de ella. Y entre esa negrura, 2 ojos brillaban, fijos, mirándome. La puerta del sótano se abrió de golpe, y por un instante todo pareció ralentizarse. El aire, el pulso, el sonido de mi propia respiración. La luz del pasillo apenas alcanzaba la escalera. Aún así, distinguí la silueta que descendía. Un hombre corpulento, envuelto en sombras, que sostenía un teléfono con la pantalla iluminada como una pequeña luna. Sus pasos resonaban como golpes secos en los escalones de madera. Antes de que pudiera reaccionar, me embistió. La fuerza con la que me lanzó contra la pared me quitó el aliento. No tuve tiempo de pelear. Me agarró del cabello, me arrastró hasta la computadora y me plantó frente a la pantalla como si yo fuera una marioneta en su espectáculo macabro. En el monitor, la cámara del sótano mostró algo que me atravesó más que la violencia física. La puerta del armario se abrió y con una lentitud deliberada, cayó un bulto cubierto. Un silencio pesado llenó la habitación, y entonces la imagen se volvió clara. Era Laura. No hubo gritos en la grabación, no hubo súplicas, solo el rostro inmóvil de alguien a quien había amado. Sentí que el mundo se desprendía bajo mis pies. El hombre se acercó al teléfono, y dejé escapar un sonido que no era ni llanto ni palabra. Él sonrió, y en esa sonrisa reconocí algo peor que la crueldad, la absoluta indiferencia. Nuestros clientes están satisfechos, dijo la voz en el altavoz como si leyera una reseña. Mereces saber la verdad. Intenté pedir explicaciones, ¿por qué? ¿Quién? ¿Por qué a ella? Pero las respuestas que llegaron no fueron racionales, fueron letales en su simplicidad. Tu novia no te dejó, habló el intruso con calma. La obligamos a decir que se fue. Ese vecino que te dijo que se mudó, fui yo. Nos gustó jugar contigo. Tú entraste al lugar equivocado, curioso, y en los niveles profundos la curiosidad se paga. Dijo que trabajaba para clientes, palabra que repitió con orgullo como si describiera compradores de un producto exclusivo. Habló de cultos, de mercados cerrados y de apuestas que involucraban vidas reales. Me explicó, sin eufemismos, que mi inquisición en la Deep Web había llamado la atención equivocada. Había abierto puertas que pertenecían a otros, a grupos que no toleraban intromisiones. Te dejamos elegir, me dijo. Te dimos el juego. Adivinarías y salvarías a la tuya, o fallarías y aprenderías lo que pesa la curiosidad. Nos divertimos viendo hasta dónde llega tu miedo. No hubo un rostro visible más que el suyo, apenas recortado por la luz fría del móvil. Luego, sin ceremonias, me soltó. Caminó hacia la salida como si se marchara de una cena y antes de irse, dejó una última línea sobre la pantalla. Todo terminó. Se fue por la puerta principal con la misma naturalidad con la que alguien sale a comprar pan.
Abajo en el sótano el cuerpo de Laura yacía como una verdad irrefutable. Sentí que mi mundo se cerraba sobre mí, que la gravedad había decidido aplastarme. Lo que siguió fue una mezcla de confusión administrada por la ley, policías que llegaron tarde, explicaciones que parecían escritas para un sueño, preguntas que no encajaban. Les señalé las cámaras que había configurado por precaución, les hablé sobre el mensaje en pantalla, les dije cómo la voz afirmaba que ella había sido obligada a fingir su marcha. Pero mis palabras se estrellaron contra la burocracia y la incredulidad. ¿Cómo comprobar lo que ocurre en los rincones más oscuros de la red? ¿Quién se iba a tomar en serio la existencia de mercados donde se comerciaba con cuerpos y espectáculos macabros? La investigación oficial no encontró pruebas concluyentes más allá de lo visible. El cadáver, mi casa revuelta, huellas que no llevaron a ningún sospechoso identificable. La tecnología que usan los cultos y los grupos anónimos mimetiza pruebas, borra rastros y deja señales que parecen casuales. Cuando pregunté por la identidad del hombre que había entrado en mi hogar, los detectives me miraron con la mezcla de lástima y distancia que se reserva a los que han visto demasiado miedo y no saben qué hacer con él. Me ofrecieron protección temporal. Acepté, pero no por seguridad. Lo hice porque necesitaba a alguien cerca, alguien que me impidiera caer en la locura de la soledad. Sin embargo, la primera noche en un piso distinto, en una habitación con cerraduras nuevas y paredes neutras, me desperté sobresaltado sintiendo que alguien respiraba junto a la cama. No había nadie, solo la oscuridad y la certeza de que había dejado algo abierto en mí que no volvería a cerrarse. Los meses se mezclaron en una línea gris. Intenté volver a la normalidad, trabajo, cocina, horas de internet que antes ocupaban curiosidad y que ahora me daban náuseas. Intenté sin éxito establecer nuevas relaciones. Cada vez que alguien se acercaba con interés genuino, yo calculaba riesgos. ¿Esta persona me observa por seguridad o por diversión? ¿Pertenece a ese tipo de clientes que pagan por ver sufrir? La paranoia se volvió compañera, no invitada. A veces, caminando por la calle, veía rostros que me parecían demasiado interesados. Gente en la acera que me miraba con la sonrisa equivocada, como si supieran que yo había sido el entretenimiento de una tarde. A veces la mirada era indiferente, otras veces cómplice. Comencé a evitar plazas, a dejar de asistir a reuniones, a desconfiar de los saludos casuales. Fue una vida en sombras, protegida, sí, pero muerta en su esencia. La peor parte es que no terminó ese día. Aprendí que el daño que se hace en los niveles profundos de la red no siempre se cierra con justicia. Los cultos, los compradores, los organizadores de esos espectáculos regresan a sus rutinas, continúan con sus transacciones y a veces, por pura costumbre, buscan repetir el entretenimiento. Yo era, según ellos, parte del show. Mi vida fue una pieza de ese puzzle retorcido. Con el tiempo comprendí algo más oscuro. La amenaza no era solo física, era existencial. Habían logrado algo peor que quitarme a Laura. Me habían robado la confianza. Me habían demostrado que mi vida podía convertirse en contenido, que mi dolor podía ser consumido y celebrado. ¿Cómo reconstruir sobre un terreno donde todo puede subastarse y todo puede jugarse? Intenté buscar venganza. Intenté rastrear, infiltrar, identificar. Hay fuerzas en la Deep Web que son expertas en ocultarse. Cada pista llevaba a un callejón sin salida. A identidades falsas, a servidores que cambian de continente en horas. Me encontré frente a la imposibilidad técnica y la indiferencia institucional. Mis intentos me costaron amistades y noches sin dormir. No conseguí justicia, conseguí aprendizajes amargos y la convicción de que algunas batallas no se ganan. Hoy, años después, sigo viviendo con la marca de aquel día. Trabajo en lo que puedo, apenas hablo de Laura y evito las cámaras. A veces, en las noches largas, me pregunto si la Deep Web tiene memoria o si somos nosotros quienes cargamos con sus recuerdos. A veces siento que alguien me observa desde lejos, no para atacarme de nuevo, sino para asegurarse de que todavía estoy allí, como una reliquia. Por eso me detengo en lugares públicos y miro a la gente. Busco la sonrisa que delate la complicidad, el destello en los ojos que indique satisfacción. No siempre la encuentro, pero la sospecha es suficiente para no estar en paz. No sé si los responsables alguna vez recibirán castigo. No sé si alguna ley llegará a cubrir los huecos que permiten que actos así se organicen. Lo que sí sé es esto: la curiosidad puede abrir puertas que no había que tocar.
Y cuando estás en lo profundo, alguien siempre puede convertir tu vida en su entretenimiento. Si hay una lección en toda esta historia, es amarga y simple. Hay lugares en la red donde la humanidad se ha desvinculado de la misericordia. Y una vez que te cruzas con esas zonas, volver es difícil, a veces imposible. Aún hoy, cuando paso por una sombra en la calle y veo una figura que me mira un segundo de más, cierro los ojos y cuento hasta 3. Y aunque la puerta del sótano ya no se abre para mí, sé que en algún archivo, en algún servidor escondido, hay gente que lo repite, que se reúne y se divierte con lo que compraron. Y eso, más que la violencia, es lo que me persigue. La certeza de que fui espectador y víctima en un mismo acto, y que esa función no ha terminado del todo. La Deep Web no solo es un lugar, es un espejo que te muestra hasta dónde puede llegar la maldad humana. Y algunas veces, si uno tiene la mala fortuna de reflejarse allí, el reflejo lo sigue a cualquier parte.